protección termomagnética y diferencial en su conjunto. Por ejemplo, antiguamente no me decía cuántos protectores diferenciales yo podía instalar o sea, cuántos disyuntores podía instalar o cuántos circuitos podía instalar por protector diferencial. ¿Ya? Por ejemplo, yo podía simplemente hacer esto. Muchas veces vimos que tenía un protector diferencial para 3, 4, 5 o 6 circuitos. ¿Ya? Que no me creen, una oportunidad fui a Chicureo, a una casa que tenía 6 meses ya terminada y tenía un diferencial para 21 circuitos. ¿Ya? Y funcionaba, yo dije, chuta, siempre, generalmente los diferenciales empiezan a operar por fuga, no es que hayan problemas de la instalación eléctrica, sino que si yo tengo muchos consumos, lógicamente el protector diferencial podría operar, más o menos uno podría sacar una cuenta de que cada enchufe podría tener, si tengo en cada enchufe un artefacto, podrían haber en cada enchufe 0,5 o 1 miliamper de fuga. O sea, si el diferencial lo empieza a operar a los 25 miliamperes aproximadamente, ¿ya? Y tengo 30 enchufes en una casa, un diferencial para tantos enchufes va a estar actuando a cada rato, sin que haya problemas de los equipos, sino que son fugas naturales que se producen por la humedad, por efectos capacitivos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero tenía 21 circuitos. Entonces, hoy en día la norma lo está limitando a máximo un diferencial para 3 circuitos. ¿Ya? Y también especifica de que yo no puedo hacer esto, por ejemplo. ¿Ya? También es muy común verlo de que salen los cables directamente desde el protector diferencial. Te está limitando también el automático, tiene que limitarte el automático de arriba. Claro, perfectamente, claro. Si aquí este es un automático de 1x40, lógicamente aquí este diferencial también tendrá que ser 2x40 y no un 2x25, porque aquí a lo mejor voy a tener protecciones de 16 y a lo mejor 10. ¿Ya? Y en algunos proyectos viene especificado que la corriente va a ser 8 amperes y este 8 amperes. Por ejemplo, ya hay algunos que me decían, no, si voy a tener 24 amperes, por lo tanto yo le puedo instalar un 2x25 amperes. Pero resulta que el cliente en cualquier momento puede cambiar sus características de consumo y aquí tener el día de mañana a lo mejor 15 amperes o 10 amperes, 10 y ahí voy a tener 28 amperes, por lo tanto el diferencial se va a haber sobrepasado en su capacidad y no va a actuar, a lo mejor no va a haber fuga, a lo mejor las fugas de este van a ser 5 miliamperes, aquí voy a tener 3 miliamperes de fuga y aquí voy a tener 2 miliamperes de fuga, voy a tener 8 o 10 miliamperes de fuga. Por lo tanto el protector diferencial no va a actuar. Y el diferencial, si aquí por el diferencial que es de 25 amperes pasan 40 amperes y no sobrepasa los 25 miliamperes aproximadamente de fuga, el diferencial no va a actuar y va a dejar pasar toda la corriente hasta que lógicamente el diferencial va a empezar a quemarse simplemente. ¿Ya? Va a quemarse el diferencial. Eso ha ocurrido ya en algunas instalaciones. ¿Ya? Que el diferencial deja pasar corriente simplemente, ¿ya? Y no actúa porque el protector diferencial no tiene protección térmica. ¿Ya? Él opera por fuga simplemente. Pero hoy en día hay automático y diferencial. Sí, parece que es de Legrand, si no me equivoco, y Schneider tienen disyuntor y protector diferencial incorporado en uno solo. En el caso del diferencial y las dos alimentaciones, eso no se puede ni para la fase ni para el neutro. Ni para la fase ni para el neutro. O sea, estamos obligados a usar repartidores. Repartidores, exactamente. ¿Ya? Tienen que usar repartidores en ambos casos, tal como es. ¿Ya? Salimos con la fase al repartidor y con el neutro a otro repartidor para distribuir y acompañen lógicamente a cada circuito. No habría problema en un solo circuito. ¿Cómo? No habría problema si fuera solamente un solo circuito. Un diferencial. No hay problema, eso simplemente continuamos con el cambio. Hoy en día existen también los diferenciales, están saliendo hartos los de 2x16 amperes. Han bajado los precios
Entonces así se estima y para que los instaladores prefieran instalar en lo posible un diferencial por circuito. No he encontrado ese diferencial. Bueno, yo lo vi a ver, va de parte mía a comprarlo que me dan la comisión. Ahí en San Pablo con Teatino, ahí en la esquina. Ahí los vi de 2x16. Los vi también son de 5 miliamperes. No eran de 30 estos. 5 miliamperes. Ya. Yo fui a comprar ahí. Ah. Sería muy sensible. Ah, 5 miliamperes sería muy sensible para el... Por eso no demasiado. Sí. es muy bajo. ¿Cómo hace la diferencia? Porque los diferenciales normales, al menos los Legrand, son de 30 miliamperes, pero funcionan entre los 15 y los 30. Ese es su reglamento de ellos. Yo cuando fui a charla de esta parte, me dijeron, los diferenciales nosotros nos aseguramos entre el 15 y el 30 que va a haber. Ya. Los Legrand. Sí. Bueno, yo he hecho pruebas de distintos. Pero ese rango que ellos dicen que este no era. Bueno, yo he hecho pruebas con distintos protectores diferenciales, los Schneider, Legrand, los Lexo y los Mauricio. Son las 4 marcas que he probado y una más por ahí, no me acuerdo cuál es el nombre. Y todas han operado más o menos dentro del rango de los 22 a los 26, 27 miliamperes. Todos han operado en ese rango. De todas las marcas, chinitos, no chinitos, y bueno, los Legrand también vienen, están con los ojos medio rajados ya. Sí, aquí estamos con cosas, la marca que fabrican allá, ahora a lo mejor igual siguen siendo buena calidad, no lo sé, pero todos andan en ese rango, al menos los que he probado. Disculpa, la parte del diferencial por 3 circuitos, ¿eso ya es propiedad, o sea, no tenemos modificación para que establecido? No lo sé. Recuerden que estos pliegos técnicos todavía nosotros no son definitivos, todavía lo están revisando, lo están observando. Ahora, todos estos pliegos técnicos, la presentación que estoy haciendo aquí no es definitiva. ¿Ya? Eso que les quede claro. Simplemente aquí tenemos que saber de que prácticamente estos pliegos técnicos que lo estoy presentando aquí, más o menos el 90% son las modificaciones. O sea, por aquí podrían haber modificaciones. ¿Ya? A lo mejor el día de mañana va a aparecer de que va a tener que haber un circuito por diferencial. Te lo digo porque el Sergio no trabaja con el DS49, no trabaja con un diferencial por circuito. Claro, ellos lo pueden exigir, po. Ellos lo pueden exigir así y está bien. Recordemos que la norma tiene condiciones mínimas. ¿Ya? Pero el cliente puede exigir más. En la parte de los estamos hablando como de los repartidores, por ejemplo, ahí una parte que también ya repartidor en la parte de abajo, por ejemplo, en vez de que se utilice la regleta en sí, se podría utilizar como eso si es que cumpliera directamente, obviamente. No, pero es que los repartidores tú alimentas aquí, lógicamente, la fase y ahí. El resto son todas tomas que uno puede bajar. Claro, es aquí como tú una sales regleta, ¿cierto? a los disyuntores, Sí. a los distintos, Sí, esos pero repartidores. ese repartidor, bueno, yo por lo menos lo conozco como reglete, pero por ejemplo ahí hay uno, en el de abajo, ¿cierto? Estas son regletas. Claro, eso habría que fijarse directamente, obviamente que esté como en el amperaje correcto frente a la corriente que va a estar, pero podría utilizar como cualquier tipo de modelo. Mira, en la norma, o sea, es que si nosotros vamos a la norma y queremos Sí, porque especificar, esas son más generalmente Claro, estas regletas sí. no deberían utilizarse en el tablero, lo que Ya, nosotros es- deberíamos utilizar son borneras de conexión, Ya. los bornes de conexión, que esos tienen una entrada para llegar al circuito y el otro para la salida, cada uno tiene su tornillo independiente. Acá también tenemos esto, pero esto, si te fijas, no tengo cómo fijarlo yo en el Geldin. Ya. ¿Ya? No Sí, hay cómo porque fijarlo en el esa Geldin. sí que a lo Pero mejor si se hay puede un dinero utilizar. para revertir. Sí, pues ahí están los borneras para Geldin. Y eso ¿Ya? sí que se utiliza. Exactamente. Las borneras. En las monedas. Sí, esos son los Pasada de alimentación que no tiene nada que ver con un repartidor. Exactamente. ¿Ya? Tenemos las regletas, que son para alimentar los distintos circuitos, los disyuntores, y las borneras, que son para llegar desde el tablero. Ahora, en lo que dice la norma, lógicamente, para la próxima norma, quedarían excluidos los tableros de menos de 8 circuitos de la exigencia de borneras. ¿Ya? Quedarían excluidos de esa exigencia. ¿Por qué? Porque los tableritos son tan chiquititos que no tiene sentido poner una bornera y de ahí hacer 5 centímetros más para llegar a un disyuntor. O sea, la verdad es que no tiene ningún sentido.
Sí se justifica para los gabinetes o para los armarios, que lógicamente muchas veces esos gabinetes de armarios uno los manda a hacer, se entregan en obra y lógicamente uno llega y se conecta a la hornera. Ahí uno se justifica. Pero en un tablerito tan pequeño, tan chiquitito, tableritos así que tienen 6, 7 circuitos en una casa, no se justifica tener hornera, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí ya también vamos a tener un punto más de calor simplemente. Pero se está utilizando, claro, en todos los departamentos los tableros que ya están usando hornera. Sí, no, sí es cierto. Sí es cierto. ¿Puede copiar? Hoy en día no. Hoy en día la norma dice que no hay excepciones. No hay excepciones. El tablero tenga un circuito, debería llevar hornera. Ya, en una oportunidad yo consulté con la Superintendencia de Electricidad y ellos me dijeron, los inspectores me dijeron, mira, no está reglamentado que todo, pero ahora si nosotros llegamos a una casa y vemos que una casa de 4, 5, 6 circuitos, 7 circuitos y vemos que no tiene hornera, para nosotros no se justifica, por lo tanto no para esos casos chicos lo dejamos pasar. Ahora el tema es que los edificios tienen inspectores técnicos, entonces lógicamente ellos te tienen que hacer cumplir lo que dice la norma y lo que es parte de la ley. No el alcance y los regulatorios tienen que ver con que nos encontramos con distintas instituciones públicas que hacen exigencias, inclusive bomberos, respecto a instalaciones eléctricas. Eso me gustaría dejarlo un punto aparte, pero en que no se toque, en que en definitiva si es la norma SEC, por lo que está diciendo el colega ahí, que hay otro organismo que hace una exigencia, o bomberos que hacen otra exigencia, que no estén contempladas en la norma SEC, digamos. Sí. Eso también debe ser un punto. Debería ser un punto que debe estar claro. Pero que estaría indirectamente sí está contemplado, porque la norma, como tú dices, es lo mínimo. Por lo tanto, esto lo mismo sí, pero el servicio, El servicio. Bueno, como esto es lo mismo, yo no quiero lo mínimo. Y que rayé la cancha con los itemizados, porque hay itemizados que son distintos, tanto en Arica, Concepción, Santiago, distintos itemizados para el decreto 149. Y uno tiene que al final aprender todos los itemizados para de acuerdo a esa regla hacer los departamentos. Perfecto. Bueno, es un punto que me interesa. Sí, hay que discutirlo. Tenerlo presente, hay que ponerlo, porque no debería ser, siendo organismo fiscal, no debería ser. Siendo particular, estoy de acuerdo, si uno va a la minera, en la minera le ponen unas exigencias que son más allá de lo que la norma establece, o particular, cualquiera, pero un organismo fiscal no debería. No, y eso es claro porque al final está para determinados departamentos sí, para otros no. Porque en el decreto 19, que no tiene que ver con los mismos de Sergio, nos exige lo otro. Me pasó hace mucho, yo hago mucho para el decreto 49, hago muchos condominios de eso, y he hecho 4 condominios del decreto 19, que pertenece aquí a Pudahuel. Y eso rige por la norma de la que puede ser un diferencial, 2 circuitos hasta 3 circuitos. En el otro no. Y me dijo, esto está en la proporción, y yo no, esto que acá es el decreto 19, no tiene que ver con el decreto 49. Ya, perfecto. Lamentable. Ese es el punto. Ya, bueno, ahí estamos, el uso de peines con su accesorio. La norma actual no habla de los peines, pero sí lo permite la norma, porque son como puentes de conexión, son como regletas. Aquí sí permite los puentes de conexión, pero con sus accesorios, lo habla, lo deja claro. Porque muchas veces se instalaban peines, la SEC lo permite instalar peines, pero no le ponían los accesorios. Ya, por ejemplo, si yo tengo que poner estos peines, ¿cierto? Y a lo mejor los peines son para 12 circuitos, entonces yo tengo que cortarlo aquí. Tengo que cortarlo, entonces el cobre aquí quedaba a la vista, quedaba expuesto. Por lo tanto, ahí tengo que ponerle una tapa para ese accesorio. Lleva una tapita, la Schneider, Legrand, Maricio, venden este accesorio, esa tapa terminal. ¿Ya? Entonces hay que ponerla, no puede quedar el cobre expuesto ahí a que alguien pueda manipular algo y provocar un cortocircuito o... ¿Cómo? Los puentes, ¿verdad? Los puentes de conexión aquí son como peines, llevan los automáticos aquí.
que se habían retirado. Ah, yo los conozco para los bornes de conexión. No, estos puentes son para los automáticos. Ah, ya. Son igual que una peineta, como una peineta, pero... Tiene luz, ¿no? Y aquí esto va aislado, pero este es de cobre. Y aquí lleva otro accesorio que es para llegar con el cable. ¿Ya? Que es para llegar con el cable, entonces tengo que utilizar esos dos accesorios. Y aquí quiero utilizar peine. Es bien, yo tengo hartos problemas para encontrar esos repuestos. Sí. No, Es cierto. no así que voy a una casa comercial y no tengo. Te venden el puro peine nomás. Me pasan por dinero, ni saben lo que hay. Sí. Bueno, los que lo conocen generalmente son Dartel, Bovante, son muy pocas las casas eléctricas que lo Me han venden. dicho, ¿y quién le pide eso? Bueno, a veces cuando los tableros quedan chicos, ya lógicamente uno llega de repente a una instalación ya que está construida y se encuentra de que no tengo más espacio. Entonces poner a veces repartidores, regletas dentro del tablero es bastante difícil y si no hay que entrar a picar, romper. Entonces una solución a eso muchas veces pueden ser los peines. ¿Ya? Por eso el tema de los peines. La obligatoriedad de instalar instrumentos de medida del tablero sobre los 100 amperes. Sobre los 100 amperes. Ya, actualmente la norma indica que sobre los 200 amperios tengo obligación de poner voltímetro y amperímetro. ¿Ya? Y antiguamente se instalaban 3 amperímetros, un voltímetro más el selector, con eso análogo. Hoy en día ya se instalan casi todos digitales porque ocupa un instrumento y hace medida de todos los parámetros. Voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces una buena alternativa hoy en día sabemos que son los instrumentos digitales. Una porque no tengo que estar haciendo mucho calado en el tablero, cosa que debilita la tapa del tablero. Así que una muy buena ventaja. Evito también estar poniendo los selectores. Entonces también es más peso para el tablero, para la tapa del tablero. Entonces una buena alternativa son los instrumentos digitales. Pero para la próxima norma, sobre los 100 amperes tengo la obligación de instalar instrumentos. Antes era sobre los 200 amperes. Bueno, esta norma también aclara la ampliación de un 25% por cada tipo de servicio que contenga el tablero. ¿Ya? Actualmente la norma también me habla de un 25% de volumen libre del tablero. Pero ahora esta otra norma me habla del 25% disponible para cada tipo de consumo, cada tipo de servicio. Por ejemplo, si tengo alumbrado, fuerza y clima en el tablero, tengo que dejar un 25% disponible para alumbrado, 25% disponible para fuerza, 25% disponible para computación. ¿Ya? Y no solamente el 25% del total del tablero. Está reduciendo al espacio Espacio físico del equipo. De la regleta, prácticamente. Ya vemos la automática. Del automático. ¿Ya? Porque antes, por ejemplo, en un tablero, en un gabinete, por ejemplo, o armario, teníamos la protección general, el repartidor general y a lo mejor los fusibles, ¿cierto? Después teníamos el automático general de alumbrado, más su barrita, con su X cantidad de disyuntores. Después teníamos fuerza y teníamos clima, por ejemplo. Y después a lo mejor quedaba un riel DIN desocupado, por decir algo. Por lo tanto, aquí me daba esto el 25% del tablero completo, ¿ya? Del total del volumen libre. Pero a lo mejor no me quedaba espacio para alumbrado, no me dejaba un 25% aquí. El alumbrado quedaba completo esta línea de alumbrado. Esta línea de clima a lo mejor también estaba completa. Entonces, si quería agregar un circuito de alumbrado o un enchufe, que también es considerado alumbrado por algunos casos, empezaban a agregarse aquí alumbrado, computación, fuerza. Entonces la norma actual me dice que tengo que dejar volumen libre 25%, tanto
por cada servicio y también en la regleta. ¿Ya? Porque muchas veces nos encontramos que el neutro, sobre todo en la regleta, está lleno. O de repente estaban todos los y empezaban a poner doble los tornillos en la regleta. O triple en algunos casos. ¿Ya? Entonces hay que dejarlo libre, el 25% disponible para crecer en cada uno de los tipos de servicios y en las regletas de conexiones también. Tengo una consulta, por ejemplo, se deja el 20, bueno, yo siempre pensé que el 25%, siempre lo vi que cada sector en realidad, es que igual ahí hasta Usted es muy una marca inteligente. entre medio, claro, de ver, pensé, de todo, es que me gusta hacer las cosas seguras. Mira, por ejemplo, se deja los 25%, damos cuenta de impuestos, damos cuenta. ¿Ya? Eso para pues, después, por ejemplo, añadir en un sector. Se necesita añadir, se añade, ya ese tablero no tendría el 25% desocupado. Hay que ponerle quizás, volver a mandarlo como No. Esto, una vez que tú lo declaras, la primera vez, tú tienes que dejarlo el 25% de crecimiento. Ahora, si tú... una nueva declaración después para Claro, si hacer- tú, se por tendría ejemplo, que- necesitas hacer un aumento de potencia, tienes que declarar esa instalación, ya no necesitas declarar, dejar un 25%, o sea, agrandar el tablero nuevamente. Ya se supone que para eso el tablero, porque vaya creciendo. Ya. Ya no necesita cambiar el tablero nuevamente. No. ¿Cambiaría esto con relación a lo que se estaba viendo que era la cuarta parte del tablero del gabinete completo? ¿Cómo? ¿Cambiaría con relación a lo que antiguamente que era? Claro, en cierta manera cambiaría, porque nosotros teníamos que pensar el 25% del total. Algunos decían solamente hablaban de los circuitos. Ah, tengo 20 circuitos, tengo que dejar 5 o 4 circuitos nomás. No, pues y el volumen tengo que sumar el director general, las regletas, los repartidores, las fusiles, el 25% completo. Y acá también el 25% disponible para esto, y se considera todo esto. No solamente empezamos a contar circuitos, tengo 10, voy a dejar 2,5, dejo 3 circuitos. No, que uno dividía en 4 tableros, ¿no? Exactamente. Tengo que dejar completo. Una consulta, he visto harto en instalaciones con ferrules para 2 cables que se usan harto los repartidores. ¿Estaba correcto o está incorrecto? No debería ser correcto. No debería Debería llegar un cable para cada para uno, cada tornillo. para cada tornillo. Eso lo usan mucho para los diferenciales también. Sí, Para el diferencial salir a 2 circuitos. Eso tampoco no debería ser actualmente. Y el Ya. control es más factible del Estado. En control sí es más factible porque son pequeñas corrientes que sí. ¿Algo más? No. En todo caso, el asunto es dejar espacio para ampliación, digamos. Exactamente. El productor, digamos. No es necesario dejar. Ahora, si usted lo quiere dejar listo para que el cliente después llegue y se conecte, usted lo puede hacer. No hay Eso ningún es, problema. Y eso se considera dentro del 25% Ya. de posibilidad de crecimiento del cliente. Cosa que algunos clientes lo piden porque a veces los tableristas llegan y dejan el calado justo y necesario y después necesitáis crecer, chuta, y tenéis que, algunos le empiezan a meter la sierra angular ahí, boom, y rajan y hacen tremendo calado, un hoyo bastante indecente, entonces ahí empezamos a tener problemas. ¿Ya? Idealmente muchos le dejan automático, diferenciales, disponibles, cosas que el cliente después pueda llegar y conectarse. Ahora, si el disyuntor era de 10, 16 o 20, ahí lo cambiará el cliente a la necesidad de él. Claro. Ya usted lo puede hacer eso. Y ahí eso está incluido, eso se considera como el 25% de crecimiento. El cableo de interconexión entre sus dispositivos deberá hacerse a través de bandejas no conductoras, ocupando como máximo el 50% de la sección transversal de cada bandeja. Estamos hablando de las bandejas ranuradas, ¿cierto? Las bandejas que van por aquí por los costados. ¿Ya? Por los costados, por aquí abajo, qué sé yo. Ya, hoy en día siempre nos encontramos en que estas bandejas, en alguna oportunidad me vi que un maestro estaba con un palo, le ponía ahí con un martillo para poder empujar los cables más para poder poner la tapa. ¿Ya? Entonces aquí ahora habla claramente que máximo puede ocupar el 50% de esas bandejas ranuradas. ¿Ya? Se veía con muchos problemas, eso sobre todo los gabinetes, ahí es donde entran muchos cables, muchos circuitos, entonces lógicamente ahí es donde están principalmente esos problemas. Dejaban bandejas muy chicas y lógicamente empieza a aumentar la temperatura de todos esos cables. ¿Ya? A veces ustedes en la sala eléctrica podemos tener una temperatura ambiente a lo mejor de 35 grados y adentro del tablero había temperatura de 45 grados.
Entonces, lógicamente, un riesgo para los cables que están ahí, que pueden provocar, quemarse y lógicamente provocar un incendio al interior de los tableros. Eso muchas veces ha ocurrido. Los circuitos deben llegar a regleta de conexiones en los tableros, exceptuando los tableros domiciliarios u oficinas menores a 8 circuitos. Aquí en esta norma lo especifica. En alguna parte lo había leído, pero ahí está. ¿Ya? ¿Se supone que va a ser así? No lo sé. ¿Ya? De hecho, como le dije, ya lo están obviando de alguna manera o dejándolos pasar, en algunos casos los inspectores de la superintendencia. Las borneras de conexión. ¿Ya? Que tú llegas ahí y al tablero. Para menos de 8 circuitos no lo van a exigir. Así como la luz piloto, para tableros de menos de 8 circuitos no necesita utilizar luces piloto. Sobre los 8 circuitos se obliga a usar luces piloto. Todos los tableros deberán llevar un indicador visual o luces piloto que indiquen presencia de energía. ¿Ya? Bueno, para esta próxima norma es al contrario. Todos los tableros, incluidos las habitacionales. Todos deberían llevar luces piloto. Se deberá colocar un tablero general en toda instalación en que exista más de un tablero de distribución. Exactamente. Antes se me permitía hasta 10 metros. Si tenía 2 tableros de distribución, hasta 10 metros desde la caja de conexión, se permitía no poner tablero general. Ahora, independiente de que sean 5 o 8 metros entre un tablero y otro desde el empalme, tengo la obligación de poner un tablero general que comande por sobre toda la instalación eléctrica. ¿Qué? ¿A qué se refiere la regleta, oye? ¿Cuál punto? 6.2. Los circuitos de regleta de conexión a los tableros. Habla, sí, a la bornera. A la bornera, a eso se refiere. Ahora, disculpa, el 6, respecto al 6.2.12, en lugar de poner una luz piloto, y a mí se me ocurre poner un aparato electrónico que indican, como tú dijiste recién, voltaje, corriente. ¿Eso no se considera luz piloto, por ejemplo? No se considera. Si yo la pusiera, eso te indica que hay voltaje y corriente. Ahora, si tú dejas de tener energía al tablero, eso muere. Exacto. Se visualiza. La idea es que se visualice. Claro, la idea es que se pueda distinguir desde algún punto, desde lejos, por ejemplo. Como la luz de vampiro de los... Ya, porque el instrumento, si estoy a oscura, el instrumento no va a estar iluminado. No, el instrumento se ilumina. Ahí es un poco más difícil. No sabría. Es que ahí tendría que manipular el instrumento para que ilumine. La idea es que alguien pueda distinguir si llega energía o no sin hacer manipulaciones. Ese es más o menos el objetivo de las luces piloto. En el caso de la instalación antigua, ¿Cómo? eso ya no se considera tan... ¿Las calotas? No, las calotas, o sea, todos los tableros ya van a tener la obligación de tener tapa. Antiguamente se permitía hasta 4 circuitos tener tableros sin tapa para las casas de habitación. Ahora para las casas de habitación, todos los tableros deberían llevar tapa o calotas con tapa. ¿Entendí bien o mal? No estaba dicho ahí. Los circuitos domiciliarios y menor de 8 circuitos van a tener que llevar luz piloto. Sí, no hay excepciones. ¿Ya? Eso lo podemos hacer desde ahora, digamos. Sí, usted lo puede hacer, sí, desde ahora. Si quiere poner luz piloto desde ahora a su cliente, lo puede hacer perfectamente. Ningún problema. Pasamos al pliego técnico número 3. Alimentador y demanda de una instalación. Objetivo: establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir los alimentadores y subalimentadores en instalaciones de consumo. Alcance y campo de aplicación será sobre las instalaciones de consumo. Especificaciones: la sección mínima de los conductores de los alimentadores y subalimentadores será de 4 milímetros para alimentadores. Ya antes podíamos tener alimentadores 2,5, por ejemplo, si alimentábamos un kiosco o alimentábamos un tablero de un equipo, una máquina, podíamos tener alimentadores de 2,5. ¿Por qué? Porque a lo mejor el equipo consumía 5 amperes, 8 amperes, 10 amperes y le poníamos un disyuntor de 16, ¿no? ¿Ya? Y se podía poner un cable 2,5. Pero hoy en día mínimo 4 milímetros cuadrados. Colega.
Diga. No, Don Eduardo. Respecto al tema anterior, pensé que iba a acotar también que la norma esta de los pliegos había estipulado colocar protección diferencial en los alimentadores, si no me equivoco, de 200.000 amperes, y dentro de los tableros poner protectores de sobretensión permanente y transitoria, que va a ser también algo ya en Europa, en España, es ley. Viene más adelante justamente ese tema. Como estaba en el tablero, yo pensé que tal vez no lo había colocado en los puntos, pero como me pasó a dije... Viene más adelante los pliegos. Era bueno botarlo. Sí, muchas gracias. Vienen los pliegos más adelante, el otro pliego. Parece que el 12, 13 en instalaciones de equipos. Ya, ahí viene especificado. Dimensionamiento, ahora hay nuevos criterios de dimensionamiento de conductores del neutro. Ya, ahora el conductor neutro de un alimentador se dimensionará según el siguiente criterio. El neutro de alimentadores monofásicos tendrá la misma sección del conductor de fase, bueno, eso siempre ha sido así. El neutro de alimentadores trifásicos que sirvan cargas lineales exclusivamente, tales como iluminación, incandescente, calefacción y fuerza, se dimensionará de modo tal que su sección sea a lo menos igual a la sección de las fases. El neutro de alimentador trifásico de circuito trifásico que sirvan cargas no lineales se dimensionará de modo tal que su sección sea a lo menos un 50% mayor que la sección de los conductores de fase. Aquí hay una modificación importante en la norma, porque las cargas lineales antiguamente permitía tener un 50% el neutro en comparación con la fase. Un 50% menor. Actual, con esta otra norma indica que tienen que ser las mismas las fases, y en el caso de cargas no lineales tiene que ser un 50% mayor. De hecho, en algunos proyectos específicos indican que ojalá el neutro sea el doble de las cargas no lineales. Bueno, esto tiene bastante lógica porque lógicamente cada vez tenemos mayor equipos electrónicos. Los fluorescentes, ya están todos, por ejemplo, aquí nosotros mismos reemplazamos estos tubos fluorescentes por tubos LED. ¿Ya? Y muchos motores hoy en día ya se utilizan con muchas variadores de frecuencia, mucha electrónica, los ascensores, ni hablar, lo que es equipos de frío, equipos de clima, aire acondicionado, todo ya tienen mucha electrónica por todas partes. Entonces acá ni les cuento la distorsión armónica que tenemos aquí en el colegio desde que reemplazamos de tubos fluorescentes a tubos LED. Ya es bastante significativo. Ahora, lógicamente... ¿En qué lo has notado? Los medimos, pues. Hicimos las mediciones, o sea, no trae problemas acá porque es una instalación pequeña esta. Claro. Es una instalación pequeña, así que a nosotros no nos trae inconvenientes. ¿Ya? Bueno, eso es lo que creo. pero hice mediciones acá de armónica y cosas así, y lógicamente se ve la onda sinusoidal totalmente distorsionada. ¿Ya? Se manifiesta importantemente. En el pliego técnico número 4, el objetivo del presente pliego técnico es establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, los materiales y sistemas de calefacción que se utilizarán en la instalación eléctrica de consumo. Alcance y campo de aplicación, este pliego técnico aplica a la instalación eléctrica de consumo. Bueno, conceptos generales, la sección mínima de los conductores a utilizar serán las secciones milimétricas que se indican. En los circuitos de iluminación 1,5 queda igual. En el circuito de enchufe 2,5. Antiguamente no especificaba, especificaba como alumbrado 1,5, por lo tanto podía instalar a los enchufes también alambre 1,5. Hoy en día lo separa. Iluminación 1,5, circuitos de enchufe 2,5 como mínimo. ¿Ya? Los subalimentadores y alimentadores 4 milímetros cuadrados. ¿Ya? En instalaciones eléctricas destinadas a servir recintos, sectores, zonas, etcétera, considerados como locales de reunión de personas, los materiales de instalación y o cubiertas de conductores empleados en su construcción deberán cumplir los siguientes requisitos: ser retardante a la llama, no propagador de incendio, de baja emisión de humo, libre de halógeno y de baja toxicidad. Si es mixto, debería prevalecer el enchufe. ¿El circuito mixto? Si es mixto, debería justamente prevalecer el enchufe. Tiene toda la razón, sí. La sección. ¿Se puede hacer igual circuito mixto? Sí, la norma todavía lo permite. Cuando cambie no va a ser. Siempre está lo mismo. No, Sí, porque que se puede decir. Sí, no, Que al final no
cable número 14 se aceptaría? No, pero es que ahora como que el circuito de iluminación va a ser como un ítem, el de enchufe es otro. ¿Entiendes? Por ejemplo, si hacemos un trifásico, Sí, pero se decale, no sé. habría que ver con respecto a la parte de alumbrado más adelante, hasta qué metros cuadrados de la vivienda te permite el mixto. Claro, por eso estaba preguntando el mixto directamente. Vamos a separarlo después. Pero se mantiene entonces, perdón, que el libre de halógeno resulta Sí. que es solo Para locales de reunión de personas. para locales de reunión de personas. Exactamente. Ya. Se mantiene lo mismo. En las otras instalaciones, casa habitación o locales comerciales pequeños, no se considera local de reunión de personas, por lo tanto no hay exigencia de cable libre de halógeno. ¿Ya? Ductos no libres de halógeno en instalaciones en que se exija la utilización de canalizaciones libres de halógeno, como son los locales de reunión de personas. Se podrá utilizar canalizaciones no metálicas o aislantes de conductores que no cumplan con la exigencia señalada, siempre que se cumplan con las, bueno, ahí me faltó con la siguiente exigencia o algo así. Solo se podrá utilizar canalizaciones que sean instaladas en forma embutida, preembutida u oculta en paredes o piso, que contenga una barrera térmica de un material con clasificación de resistencia al fuego del acabado 60 minutos RF60 como mínimo. Se excluye de esta disposición las tuberías no metálicas montadas sobrepuestas. ¿Ya? Entonces, si yo puedo utilizar, por ejemplo, tuberías de PVC en tabique, siempre y cuando estos tabiques tengan una resistencia al fuego de RF60. ¿Ya? Podría utilizar un ducto PVC de Sornarán. ¿Ya? Así entiendo yo ese punto. ¿Ya? Podría utilizarlo. O en los locales donde estén embutidos o preembutidos. ¿Ya? Por ejemplo, si es de concreto esto, yo podría utilizar, a pesar de que esto fuera local de reunión de personas, yo podría utilizar tuberías de PVC naranja embutidas. A la norma actual no me hacía diferencia de los locales de reunión de personas. Decía que cualquier local de reunión de personas debería utilizar ductos libres de halógeno o ductos metálicos. Embutido a la vista. Claro, no había diferencia, ¿ya? No había diferencia para ello. De hecho salió un folio, pero tampoco nunca hizo diferencia, simplemente hablaba de las tuberías metálicas. O que las tuberías, si eran de polietileno, tuberías plásticas, tuvieran una certificación de alguna norma IEC o IEEE. ¿Ya? Pero nunca se permitió utilizar, por ejemplo, ductos de PVC naranjo embutidos. Ahora, algunos inspectores del SEC también conversé por ahí, mira, lo dejamos pasar porque se entiende que la cuestión no se va a quemar. Ahora, yo conversé con bomberos en una oportunidad hace años atrás y ellos me indicaron de que cuando tenían un incendio, el fuego se llegaba al enchufe y destruye todo. Se mete el fuego por el enchufe para adentro, por las tuberías y quema todas las cuestiones. O sea, el fuego no hace discriminación de nada. ¿Ya? De hecho, en una oportunidad a mis padres la casa de los vecinos, o sea, se quemó una casa, un negocio, después se quemó la casa de los vecinos de mis padres, que era una casa de madera, y por suerte mi mamá tenía un buen cortafuego, era sólido, concreto, pero el fuego por radiación, el calor, quemó todas las piezas aledañas. La casa era sólida, las paredes eran sólidas, pero el cielo era de madera, una madera bien bonita que teníamos. Y quemó todo. De hecho, un bombero que estaba arriba de la casa de mis padres, tirando agua a la casa de los vecinos, el bombero pasó para abajo porque se quemaron las cerchas. Y no es que se hayan quemado, sino que fue por temperatura, se calcinaron las cerchas. La madera, o sea, fue todo por radiación, no hubo fuego en las casas de mis padres. Se quemaron todas las piezas de la, entonces ahí el fuego no perdona. No sé si me voy a ayudar o los colegas. Acabado de 60 minutos aquí, que después de 60 minutos el fuego va a quemar todo. Va a desintegrar. ¿Sí? Va a desintegrar todo. ¿A eso se refiere? A eso se refiere. Se piensa el fuego, el acabado de 60 minutos. A eso se refiere. Ya, y ahí, como decíamos delante, hay algunos pulcometal que tienen resistencia al fuego.
¿ya? Tienen distintos colores y se Pero ese identifican. acabado, entonces, no necesariamente de 60 metros, de menos y demás. ¿O no? Ah, claro, hay algunos, por ejemplo, los Vulcometal, pues. Hay distintos espesores, distintos tipos de materiales de Vulcometal que son resistentes más o menos al fuego y lógicamente tienen distintos valores. Oye, ¿no te llamaban al Ductos no libres de halógeno solo se podrán utilizar bandejas portaconductores que cumplan con la clasificación M1 de las normas F16 y etcétera, y posean un comportamiento al fuego medido mediante el ensayo del índice de oxígeno no inferior a 40 de acuerdo con la norma ISO 4589. Eso debe ser alguna mula de Legrand, seguramente, o de Schneider. Sí, porque la M1 no soporta. La M1 no es libre de halógeno. Sí, yo la leí esta norma y Solo se podrán utilizar estas canalizaciones en tendido de distribución y no en canalizaciones destinadas a alimentadores o subalimentadores. Estas canalizaciones no podrán cruzar o estar ubicadas en ductos de ventilación. Entonces, bueno, siempre me han preguntado a mí qué pasa con las bandejas Legrand. La bandeja Legrand tiene bandeja libre de halógeno y las normales, las blancas que nosotros conocemos, esas no son libres de halógeno. Ya Legrand, Schneider, UNE, todas esas no son libres de halógeno. ¿Ya? Entonces, cumple con la norma M1. pero cumplen con la norma M1. Ahora, pero la norma M1 simplemente está como observación, como un alcance, no es parte de la norma. Entonces, alguien, por ejemplo, podría en algún momento, si tú instalas bandeja Legrand en un local, reunión de personas, otra persona podría objetarte esa bandeja Legrand, porque la bandeja Legrand en sí no es libre de halógeno. ¿Ya? Con la norma actual. Ahora con esta otra, están metiendo ahí la colita para permitir. Igual la venden como para, por ejemplo, consultorio y todo ese tipo de cosas. Cuando yo fui a una charla, me dijeron que igual era como una línea antibacteriana, por ejemplo, la que Pero esa es antibacteriana, esa otra. Claro, pero como que servía para consultorio y todo ese tipo de cosas. O sea, eso está dentro de la M1 en este caso. Sí. Y bueno, tienen ellos libre de halógeno y muchas otras. Ok, Colega. La consulta llegué tarde. Sí. no te preocupes. Lo que estaba anteriormente diciendo es sobre las tuberías nacionales que no son libres de halógeno. Sí. ¿Se pueden utilizar en el embutido? Claro, o sea, pero no actualmente. Ah, Esto es de la norma, los pliegos técnicos cuando ya se han aprobado. No sabemos cuándo lo van a aprobar. Simplemente aquí yo les estoy haciendo un repaso para que todos empezamos a entender y qué va a pasar con los nuevos y que no llegue la norma encima y después empecemos a mandarnos condoro y empiecen a rechazarnos cosas o multas, que sería lo más malo. y lo otro, los ocultos se puede colocar. Oculto siempre, oculto, no, es que hay oculto, sería por ejemplo como esto, si yo levanto la plancha, El muro de tabique es oculto. no, pues el muro de tabique, un tabique no es oculto, eso es embutido. El oculto es cuando yo tengo acceso a la tubería. Oculto es, por ejemplo, si yo levanto esta plancha, esta planchita que tengo aquí, la levanto y me voy a encontrar con las tuberías y los cables. Eso es oculto. Pero embutido, cuando voy en tabique, eso es embutido. Aunque el tabique tenga aire entre... Es embutido porque no tengo acceso a la tubería. Oculto es cuando yo tengo acceso a la tubería. Eso está en las definiciones de la norma. Esa parte no la tengo. ¿Ya? Las conexiones eléctricas deben identificarse adecuadamente para diferenciarlas de los otros servicios. No se podrá utilizar los colores rojo, amarillo, azul en conexión eléctrica. Ya, hoy en día en muchos edificios nos hemos encontrado de que utilizan tuberías de colores azul, amarillo y unas calidades, pero pésimas calidades de tubería, ya, y que te la utilizan y aquí ahora lógicamente especifica que eso ya no se van a poder utilizar. ¿Ya? No podemos utilizar distintos tipos de colores a mi pinta, porque a mí me tincó utilizar un color amarillo, por ejemplo, en las tuberías preembutidas, ¿ya? O embutidas en los tabiques cuando ya llegan a los tabiques. ¿Ya? No se puede utilizar. Conductores en canalizaciones subterráneas, no se permite el conductor de tendido, no se permite el tendido conductor directamente en tierra. El diámetro mínimo del ducto de una canalización subterránea no debe ser inferior a 25 milímetros. ¿Ya? Antiguamente en la norma todos sabemos que se permitía instalar
cables subterráneos directamente en tierra y además teníamos que hacerle una capa de arena y poniéndole una capa de ladrillo o una placa de cemento encima, coloreado con rojo. Hoy en día ya esta norma deja fuera esa posibilidad. ¿Ya? Solamente todo conducto subterráneo. O sea, lo mismo, pero tú. Claro. Ahora depende si el lugar, no siempre todo eso que tú describiste. Si es de alto tránsito o es de bajo tránsito. ¿Cómo así? Claro, si tenés, o sea, perdón, de tránsito pesado. Bueno, es que, a ver, la norma, la futura va a decir que todos deberían ir conductos. La actual te permite utilizar cables subterráneos que no vayan en ducto. ¿Ya? La nueva, ninguna va a permitir cables directamente en Hay terreno. unas fábricas que hacen hormigón y lo que dejan hace tiempo son las cámaras de hormigón, que en vez de tirar un ducto, tienen tan completo como una bandeja de hormigón. Tú pones la bandeja de hormigón y después le pones una tapa. Y ahí tienes todos los cables bajo tierra con la visualización. Es como una canaleta. Es como una canaleta de hormigón. Exactamente. Pones la canaleta y después le pones una tapa y cuando queréis revisar, le andás las tapas. Sí, correcto. Sí, eso también. Disculpa, ¿sabes por qué al final los colores de las tuberías no se permiten? La verdad es que no lo sé. Ahora, yo sé que las tuberías esas son de bastante mala calidad. Hasta ahí yo lo sé. Es lo que sé. Ahora, lógicamente, debe ser un tema para tener la facilidad de distinguir unos ductos de otros, porque de repente tú te pones a picar. Imagínate, tú tienes una falla en un edificio, en un primero, segundo, en un subterráneo, y te pones a romper de repente para poder identificar y te vas a encontrar con tuberías azules, naranjas, amarillas. Y para uno lo lógico, a lo mejor la naranja es la eléctrica y la azul debería ser a lo mejor de otro servicio, de agua generalmente. Entonces, lógicamente, para poder distinguirlas claramente. De hecho, la norma actual dice que si tú vas al entretecho, debes distinguir los ductos, las cajas, ojalá, de los distintos servicios. De repente tú subes al entretecho y te destapáis una caja y te encontráis con que es teléfono. Destapáis otra caja, te encontráis con que es TV cable, chuta. Y después encontráis la eléctrica y después, ojalá, tienes que distinguir el circuito, ojalá fuera así. Pero ya lo tenía. Tiene que ser blanca la tubería. ¿Perdón? Tiene que ser blanca la tubería de corriente enredable. No lo sé. Ojalá fuera así. Debería haber una nomenclatura para acá. Espera, colega aquí. La planta la pregunta era por eso que actualmente, por ejemplo, el edificio, algunos tiraban todas las corrientes débiles en azul para diferenciarla de la eléctrica, porque era más fácil en las losas. Sí. Entonces, con eso, o sea, yo sé que no se permitía ya porque en los edificios no la han rechazado aquí, todo color. Pero ¿por qué era mi duda? No, más que nada para poder distinguirse y poder encontrar fácilmente, saber cuál es un servicio u otro. ¿Ya? Poder distinguir. Colega, don Eduardo. Con respecto al mismo tema, hoy día la tendencia del mercado es tratar de sacar la tubería PVC naranja. Está en retirada, lo digo con creces porque por lo menos Rona está, bueno, ya trajo toda una línea y varias empresas, las líneas de tuberías libres de horno que son de color plomo. Detalle técnico en una conversación de pasillo con un especialista que dijo el único detalle de la tubería esta, porque se encuentra con ella, que no se puede trabajar como la de PVC tradicionalmente. Se hicieron pruebas con soplete, se hicieron pruebas con pistola de calor, tratando de probarlo. Dice que tiene buena memoria y se tiende a devolver. Ese es un detalle. El otro detalle, que si uno las trata de pegar, me decía, con el PVC normal, si pegaba el conduit, no se pega tampoco. Entonces son dos detalles que sirven para la experiencia que realmente me decía, tuvieron que cambiar instalaciones por sur, donde le quiero ya la naranja no va y queremos línea roja. Código Corona tiene un accesorio, la misma abrazadilla, tantas cosas, pero los detalles técnicos no se puede doblar con calor y no se pega bien con el PVC normal. Entonces, para los colegas que salen a hacer trabajo afuera, que tengan esas indicaciones, porque si no se van a encontrar con problemas. En la tubería nunca se va a doblar y nunca la van a poder pegar con PVC. La están pegando con el expandido de espuma. Sí, o un PVC no es vinilito. Eso sí, No se ve eso como que puedo, porque la están pegando porque eso te da ya. Porque el pegamento. Dice que el PVC
por el una turno, votación que va la tendencia para allá. Va poco a poco. Bueno, ahí tenemos que tener en consideración que no es solamente hay un costo involucrado de materiales, que es importante el costo de material, hay un costo también importante de lo que es mano de obra. Disculpa, el último detalle, todo ese tipo de tubería tiene las certificaciones libre halógeno, radio UV, y tiene una gracia que cuando tú trabajas en el exterior, todas sus homologaciones IP40. Si va al exterior cambia a IP63 y tiene la estar de cajas con orines. Entonces, claro, al final se hace un trabajo bien específico. Entonces ya no voy a hacer curva, tienes que hacer cajas sobre cajas. Si te cambias afuera, tienes que cambiar al orrín o a la copla con orrín. Entonces, ojo a la membrana, si le exigen eso, bueno, como bien dice ahí Fernando, va a subir, incrementar el tiempo de una hora. Porque ya no, si tenés que hacer una curva, tenés que ir derecho, doblar. Y te va a traer todo. Comprar los accesorios, comprar las cosas. Pero Rona ya embarcó y trajo todos sus accesorios. Entonces, obviamente, si se embarcó en eso, es porque ya la tendencia va a dejar el PVC fuera de circulación y De los locales libres de halógeno. Claro, de los edificios, No, yo esto mucho hagamos un paro. Llamemos los cabros, los O sea, por trabajar. Una consulta de... Sí, solo algunos puedan terminar el trabajo de manera correcta. Bueno, la sección mínima, la conductora de bandeja portaconductores tipo industrial, la sección mínima de estos conductores será de 2,5 milímetros cuadrados, anteriormente era de 1,5. ¿Ya? Se utilizará el uso de secciones menores en caso de usar cables multiconductores, debiendo estos quedar protegidos por las protecciones del circuito. ¿Ya? Entonces, si tengo cables de control, por ejemplo, sí los puedo utilizar, pero siempre y cuando vayan en un cordón, en un multiconductor. Y lógicamente, si utilizo circuitos de iluminación, mínimo en bandeja o este tipo de escalerillas, por ejemplo, Cordón también. deberían ser 2,5 como mínimo o usar cordón. Conductores en tubería, los ductos tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados, y este no podrá ser inferior a 20 milímetros. ¿Ya? Aquí deja completamente fuera la tubería de 16 milímetros. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración, cosa que si ustedes tienen que hacer una instalación eléctrica de una casa o en este tiempo, a lo mejor empiecen a considerarlo ya en tuberías de 20 milímetros. Nosotros hicimos algunas observaciones como colegio de que debería seguir, a lo mejor, no excluir la tubería de 16 milímetros, pero sí permitir un máximo. Hoy en día se dice, si tengo más de 3 cables, puedo utilizar hasta el 35% de la tubería. Ahora, nosotros propusimos de que si podamos utilizar hasta el 30% de la tubería, cosa que las instalaciones que hay actualmente no queden fuera de norma. ¿Ya? Porque con este tema van a quedar más del 90% de las instalaciones eléctricas en Chile de las viviendas van a quedar fuera de norma. O sea, si el día de mañana alguna persona quiere sacar un T1 para obtener, por ejemplo, un certificado municipal o tema de seguro para el tema del incendio, ¿cómo se llama? La empresa de seguro. Quiere sacar un T1, ustedes no van a poder declarar esos circuitos que tienen 16 milímetros. O sea, puede haber una instalación prácticamente nueva del año 2017, 2018, una casa con ducto de 16 milímetros y va a quedar fuera de norma ya en un año más. Y hay que hacer la norma, actualizarla. Claro, o sea, ¿qué se va a hacer ahí si el cliente quiere sacar seguro o algo así para esa empresa o quiere un tema municipal, una ampliación, qué sé yo? ¿Qué se va a hacer? Hay que picar, hay que romper, hay que hacerle, ¿no? No sé. Recuerdo que sobre lo que estás diciendo, hoy día muchos T1 se sacan sobre el supuesto que yo desconozco la instalación existente y agrego un pedazo de instalación nueva. Sí, correcto. Nadie te obliga a cambiar la instalación de campo. Sí, no, estamos... Habría que cambiar esa mala práctica para poder decir que no te vas a... Estamos totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, si hay un tema de un seguro, a veces en algunas empresas de seguro te van a pedir el total de la instalación eléctrica. ¿Cómo la aseguráis? O de repente quería hacer algún trabajo, vender la propiedad, te van a exigir el T1 de la propiedad. ¿Ya? Sabemos que nosotros, a lo mejor nosotros engañamos de alguna manera a la municipalidad y ellos saben que lo engañamos y se declara que es un circuito. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? Por ejemplo, un colega, Eduardo Donoso, le rechazaron no sé en qué parte en el norte porque él tenía que declarar la instalación existente. Se lo rechazó la superintendencia allá en el norte.
Ya, pero por eso digo, es que cuando uno pone una propuesta de mejora y sabe que va a pasar eso, ¿cuál es la solución? Porque si cambiar la instalación completa cuesta X millones y hacer una instalación nueva sobre una instalación existente, que es lo que se hace Una ampliación. una ampliación, claro, como subterfugio válido, ¿cuál es la solución? Porque no me puede decir alguien sabe que su reinscripción el día cuesta 6 millones de pesos, que hay que hacer la instalación completa. Ese es un tema a tratar con la superintendencia. Que no se ve claro, es un aspecto No, legal, no está para nada claro, porque muchas veces uno declara una instalación por un equipo de clima, declara algo, pero resulta que el resto de la instalación está que se cae. El 90% del centro, cuando el 16% no tiene Diferencial, tierra, no tiene tierra no diferencial. tiene dónde sacar, entonces, Sí, exactamente. En este caso, si tú aumentas un cruce con respecto, por ejemplo, para un arranque, para un microondas, para lo que sea, obligatoriamente te exige este cambio de la parte del tablero y la parte de la tierra. Te obliga con una, o te obliga con el plano, te obliga con la. Te obliga más el anexo A que sabían que comentan, no sé si todavía existirá o no. Sí, existe todavía. El anexo A. El anexo 3 con el. A corregir esas partes. Sí. El TD3 con el anexo A. Eso es. Ya, pero de a poco va cambiando. Vamos. Bueno, ese es un tema tal como ustedes lo dicen, estos son temas a discutir y que lógicamente tenemos que tratarlo en algún momento con la superintendencia. No sabemos todavía qué va a ocurrir ahí, lógicamente, y por eso nosotros propusimos de que en los ductos la tubería 16 no se elimine, porque van a quedar todas las instalaciones fuera. De repente, si un cliente, por ejemplo, quiere realambrar su casa, ¿ya? Quiere realambrarla porque quiere poner cable libre halógeno, un cable de mejor calidad, la tubería 16 milímetros le va a quedar fuera. las teorías de cierre son como 5 octavos, es más pequeño. Exactamente. No, ahí pasamos ya al pliego técnico número 5. Si vamos una agüita por mientras, chiquillos, hay agüita caliente, hay un tecito, unos 15